Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en la Open Session de hoy, jueves 16 de junio. Hoy tenemos un webinar llamado UX orientado a Marketing 3.0. El presentador del webinar de hoy es Juan Carlos Bustamante. Juan Carlos nos acompaña desde Multiplica Colombia. Él es consultor de UX y nos está acompañando desde Bogotá. Juan Carlos, bienvenido. Te doy entonces la palabra para empezar. Bueno, antes quiero comentarles que al final de esta sesión tendremos unos más o menos 10 minutos para responder preguntas. Todo el mundo tiene automáticamente el micrófono en mute, pero puede levantar la mano y hacerme las preguntas por escrito y ya Juan Carlos las recibe para responder. Entonces, muchas gracias a todos nuevamente por asistir y bueno, los dejo con Juan Carlos. Juan, bienvenido. Hola Mimi, buenos días a todos, muchas gracias. Nada, pues agradeciendo la oportunidad de hacer parte de esta fabulosa dinámica de los Open Sessions de Multiplica. Esta vez con un tema que a mí me llama bastante la atención, me siento bastante atraído por el mercadeo y en particular por este tema que me generó bastante inquietud a raíz de una conferencia que escuchamos de un muy buen cliente el año pasado en el e-commerce day, donde hizo su relación entre lo que están haciendo hoy día y el marketing 3.0 y pues quedé siempre con la inquietud de cómo desde UX podemos empalmar y engranar bastante bien con esta nueva tendencia del marketing. Entonces, pues nada, sin más, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a abordar 4 puntos. En una primera instancia, pues ponernos en contexto, saber qué es el marketing 3.0. Después reconocer los 7 retos que supone el marketing 3.0 para los equipos UX. Luego una mirada como un poco más en detalle de lo que plantea y propone esta nueva tendencia, como para entender de dónde salieron esos 7 retos. Y al final, pues lo que termina siendo mi propuesta y mi aporte en la manera como nosotros como equipo de UX y Multiplica en general en su filosofía de fijación hacia el usuario puede entrar a resolver todas esas dudas y esos planteamientos y esos retos que supone esta nueva tendencia. Entonces, en una primera instancia, saber qué es el marketing 3.0 es el fruto de una evolución que va acorde con el cambio en los tiempos, dado que ahora pues el acceso a la información es mucho más inmediata, hay muchísima mayor segmentación de los usuarios y eso pues hace en consecuencia que cambien nuestros hábitos de consumo. Hay 6 claves para entender el marketing 3.0. Lo primero y lo más importante, y aquí es donde empieza a alinearse bastante bien ese concepto con lo que hacemos en UX, es que el foco es la persona. Y ojo que aquí no estamos hablando de consumidor, sino de persona como tal. Segundo, busca incluir al cliente en el proceso creativo, es decir, que empieza a haber una correlación donde quien consume el producto termina siendo partícipe de los procesos que lo generan. Aporta en el desarrollo de la comunidad, las empresas se involucran más con la comunidad, hay una mayor apropiación hacia lo que es su entorno. Obviamente esto no es una práctica que hacen todas las empresas, solo quienes llevan a buenos términos la aplicación de marketing 3.0 lo hacen. Hay una construcción de los lazos entre la marca y las personas. Ya no existe esa distancia y esa brecha que existía antes. Estamos hablando de finales del siglo pasado, incluso décadas de los 80s, 90s, donde era el usuario el que se acercaba a la marca. Ahora la marca está más cerca, se pone más al nivel del usuario, incluso es casi quien toca las puertas de él.
hace mucho mayor énfasis en conocer la competencia, pero no con el ánimo de copiar, no con el ánimo de replicar, sino justamente empezar a reconocer cuáles son esos valores con los que puede ser reconocido ante el usuario, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante, y sobre todo propone ser bastante flexible acorde con los cambios que se van dando en las, pues conforme pasa el tiempo, dado que todo está evolucionando de la misma forma en que nos comunicamos, la misma forma en que nos expresamos, cómo interactuamos entre nosotros como seres humanos, entre nosotros con las empresas. Entonces el marketing propone estar muy atento a todos esos cambios y ser lo suficientemente flexible como para ceñirse a ellos. Al final, lo que busca justamente es generar una conexión emocional. Aquí ya empezamos a hablar de conceptos claves alrededor del marketing 3.0, que ya se metes más con las emociones, ya no es tanto la racionalización que hace el usuario frente a la decisión de compra, sino a las emociones que lo motivan para preferir un producto o una marca. Los tres conceptos fundamentales, dado lo que acabo de mencionar, podríamos decir que son la co-creación, que es la posibilidad de hacer partícipe al usuario en la creación del producto que va a consumir, la fijación en la comunidad de parte de la empresa y el entorno que puede darse, y la integración con la marca entre el usuario y ella. Es decir, empezar a estrechar esos lazos. Esas son esos tres pilares con los que deberíamos siempre mantener presente el concepto del marketing 3.0. ¿De dónde surge? Pues claramente por el auge de las nuevas tecnologías, las nuevas formas, como digo, de comunicación, de interacción. Estamos en un punto en que ya no es lo mismo como se consumía la información hace 20 años a como se consume hoy día. Las tendencias han ido cambiando y esto gracias a la tecnología, a que hay mayor accesibilidad a ella, ya no es tan costosa, ya es más del alcance de todo el mundo. Esto hace que empiece a cambiar esa forma de mercadear conceptos, mercadear ideas, productos, servicios. Por supuesto, la globalización, las fronteras cada vez están más reducidas, se limitan más a lo físico. Pues prueba de ello este mismo webinar, que probablemente estamos enlazados varios países al tiempo oyendo esta charla. Esas limitantes han quedado a un lado, luego esas expectativas del usuario y esa sed de conocimiento pues se ha hecho extensible a culturas, a regiones que ni siquiera son las suyas. Una parte importante también y otra de las razones del por qué surge el marketing 3.0 es el interés de expresión por parte del usuario. Por un lado, expresando su creatividad, expresando lo que hace, y para pues la muestra un botón, las redes sociales han permitido hacer ya mucho más pública lo que es la vida privada del usuario, obviamente hasta donde la quiere hacer pública. También hay una necesidad de expresión de valores. Esto es supremamente importante. El marketing 3.0, incluso algunos lo definen como el marketing de los valores, donde el usuario precisamente ya es mucho más consciente de sus valores propios, los identifica, los arraiga y no tiene ningún problema en expresarlos. La exigencia que hace de ellos a las marcas, es decir, ya el usuario ya no se limita con que una marca le provea un producto o un servicio, sino que además pueda identificarse con los valores de esa marca. Que si yo, por ejemplo, soy una persona dada a lo ecológico, busco en los productos que sean suministrados por marcas que también se identifican con ese interés ecológico que yo tengo. Y por supuesto la interiorización de esos valores, es decir, que cada vez yo voy como consumidor, como usuario, los voy apropiando más, voy haciéndolos más míos, es parte de lo que empieza a matizar mi personalidad y busco que lo que consumo, busco que de lo que me valgo, de lo que adquiero, haga parte de esa proyección de esos valores y de esa personalidad. Y también hay espacio, obviamente, a la expresión de la espiritualidad.
Esto si se dan cuenta, reunidos estos en conjunto, estos tres criterios, la creatividad, los valores y la espiritualidad, nos muestran que hay un interés muchísimo más profundo por expresarme desde mi interior, ser lo más auténtico posible, sin miedo ya al que dirán, por el contrario, sumándome a iniciativas donde estoy apoyado con gente y con marcas que tienen o representan una personalidad similar a la mía. Se habla obviamente de la evolución del marketing, habiendo pasado primero por el marketing 1.0, donde la fijación fue el producto, luego el marketing 2.0, que la fijación fue el consumidor, y ahora que la fijación es la persona, que es el marketing 3.0. Esto surge, y debo mencionarlo, surge también obviamente por una propuesta de Philip Kotler, quien es un referente en el marketing mundial, es quien propone esta figura del 3.0, y él menciona que precisamente una marca no puede llegar al 3.0 sin haber pasado por el 1.0 y por el 2.0, es decir, la marca debió haber superado lo que cada una de esas instancias del marketing suponen y plantean, lo que es el perfilamiento del producto de cara a un mercado donde es potencialmente atractivo. Luego ese estudio del consumidor, de sus hábitos, de sus intereses, de sus comportamientos, y ya habiendo superado esas dos fases, ya sí poder interiorizar, ya poder adentrarse, si se puede decir así, hacia lo que es la personalidad de quien adquiere los productos y sobre todo quien adopta las marcas, porque ya no se trata solamente de adquirir, sino también de reflejarme y llevar mi identificación hacia lo que la marca me propone. También surge el marketing 3.0 por esa necesidad de las empresas de ganar respeto a partir de la responsabilidad social que demuestran. Es decir, que no es gratuito, obviamente, que las empresas hoy día ya se estén preocupando más por su entorno, pues además de probablemente el ánimo altruista que puede haber en esos propósitos, también está en que el consumidor demuestra mucho más respeto por las empresas y las marcas que realmente se comprometen con su entorno. ¿Cuáles serían entonces los 7 retos que representa el marketing 3.0 para los equipos de UX? Y aquí empezaré ya a tomar temas que probablemente no son nada nuevos para nosotros, pero que vale la pena entrar a considerarlos, entrar a resumirlos, entrar incluso a tenerlos presentes como un checklist a la hora de ir resolviendo nuestras tareas del día a día, de ver si nos estamos realmente comprometiendo con estos 7 puntos que van muy acorde con el marketing actual. El primero, por supuesto, conocer al usuario, valiéndonos de todas las herramientas, valiéndonos de todos los mecanismos, metodologías que podamos tener a disposición, sin menospreciar, por supuesto, las más básicas incluso. Muy importante esa retroalimentación incluso informal que pueda tenerse con el usuario directamente, entenderlo no solamente desde sus hábitos de consumo de información, sino ver todo lo que en su contexto ese usuario representa, todo ese background que puede haber detrás de él y que hace que sus hábitos de consumo sean lo que soy hoy día. Por otro lado, hacer evidente la propuesta de valor, como lo mencioné hace un momento, ese concepto de valores va a ser muy importante y va a ser un común denominador durante toda la charla, y es porque justamente aquí se trata es de exponer valores, que la marca se exponga con valores, que el servicio se exponga con los valores, pero sobre todo con aquellos con los que el usuario se identifica. Aquí ya no se habla de exaltar el producto, ya no se habla de mencionar primero las características del producto antes que cualquier cosa. No, lo primero que se menciona y lo que más relevancia tiene es la propuesta de valor. ¿Qué es lo que este servicio a mí me puede estar agregando para mis propósitos
en función de mi personalidad, en función de la identidad que yo quiero generar con lo que consumo. Tercero, dimensionar la experiencia de uso en su totalidad. Pasa muy seguido y confieso dentro de los proyectos que he abordado, a veces la miopía nos ataca y nos quedamos simplemente viendo un pedazo de la experiencia, todo lo que se limita a la interfaz solamente, siendo que en realidad la experiencia de uso va desde mucho antes y termina mucho después de lo que nosotros creemos. Entonces, un reto demasiado importante es que al momento de abordar cualquier proyecto donde pongamos nuestro expertise de UX al servicio del cliente, es justamente entendiendo todas las fases que involucra el producto que estamos tratando, no es solamente centrarnos en una fase intermedia que puede llegar a ser la adquisición o simplemente la exposición del producto, sino todo lo que hay detrás, el proceso de decisión de la compra, el proceso de llegada al sitio, el proceso ya dentro del sitio como tal, que es donde usualmente nos quedamos, lo que sucede después del despacho de un producto comprado, por ejemplo, lo que sucede en el proceso de entrega, etcétera, incluso lo que son los procesos postventa. Todo esto hace parte de la experiencia de uso y es algo que debe estar dentro de nuestro radar y lo que debemos siempre contemplar al momento de abordar un proyecto. El cuarto reto es hacer al usuario partícipe de la creación de nuevas experiencias, aportando, compartiendo y personalizando. Es muy importante que no es solamente sentarnos en las pruebas de rigor, en las retroalimentaciones de rigor que tengamos con un usuario interno o externo, sino permitirle que también haga su aporte, que sienta tanta apropiación por el proyecto que se está abordando, que se vea motivado a generar ideas, que se vea posteriormente invitado a compartir lo que está haciendo con nosotros en ese proceso de co-creación, y por supuesto que dentro de todos esos, dentro de todo lo que nosotros podamos llegar a ofrecer dentro de la experiencia de uso, haya un margen de personalización, es decir, que el usuario pueda sentir que lo que está adquiriendo, con lo que se está identificando, se ajusta realmente a sus necesidades y a sus expectativas. El quinto reto que supone el marketing 3.0 para el UX es mantener la visión analítica de lo que ocurre con el usuario, el producto y el mercado. No es solamente quedarnos con una información que incluso en algunos casos es bastante somera, sino realmente abrir los ojos y poner sobre la mesa todas las fichas que intervienen en este juego. Entender bastante bien lo que supone el usuario, lo que supone el producto de cara al usuario, lo que supone el mercado. Todo esto conjugado hace parte de un análisis constante que nosotros debemos estar haciendo en la medida que abordamos los proyectos. Que incluso cada uno de las fases o de los mismos entregables que podamos estar generando estén siempre cotejados contra lo que son estos tres factores y lo que analíticamente podemos entender de ellos. El sexto reto es alinearnos con los propósitos de la marca. Suena bastante obvio, pero a veces es muy pasado por alto, que nuestras labores de retroalimentación al momento de abordar proyectos no consideramos lo que ya la marca ha entrado a proponer, lo que se está proponiendo, a lo que le está apuntando. Debemos ir siempre muy de la mano, en algún momento se van a cruzar los caminos incluso, y nosotros pues no podemos ir en contravía en lo que propongamos con respecto a eso que la marca ha estado procurando construir. Y el séptimo reto es dar al usuario el lugar que se merece en el horizonte del negocio, y esto tiene mucho que ver con la evangelización misma. Incluso dentro de las mismas compañías que contratan nuestros servicios, se percibe que solamente algunos han adoptado la idea de la importancia del UX y probablemente no en todas las perspectivas o en todas los perfiles del negocio
asumen esta idea y son conscientes de la importancia. Luego, otro de nuestros retos es que al interior tanto de nuestros proyectos, incluso dentro de los mismos equipos internos, seamos capaces de transmitir y de comunicar lo que realmente el usuario representa a la luz de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Ya dando como una mirada mucho más fija al marketing 3.0 y entrando como más en detalle de por qué hemos planteado o se han planteado estos retos, es abordar desde lo que serían las similitudes que hay en nuestras prácticas diarias en el UX y lo que podríamos decir son los 10 principios fundamentales del marketing 3.0 y la manera como podemos llegar a abordarlos. La verdad es que hay más similitudes que diferencias. Si bien son dos, digamos, dos ciencias separadas, se complementan bastante bien, apoyan muy bien la una a la otra y pues vale la pena entenderlo desde lo que es cada una de las perspectivas. Por un lado, tanto el marketing 3.0 como en el UX queremos conocer a la persona que está detrás del consumidor. No solamente quedarnos con quien está pagando por un producto o un servicio, sino saber qué hay detrás de eso, qué lo motivó, cuál fue el deseo que se generó, cuáles son las razones con las que se mantiene motivado, con las que se puede alimentar el engagement, con las que se puede fidelizar. Entre el marketing y el UX también queremos a ese consumidor hacerlo cliente y hay que entender bastante bien la diferencia que una cosa es el consumidor y otra cosa es el cliente. El cliente es el que valora, el que vuelve, el que recompra. Hay una distancia relativamente considerable entre uno y otro concepto. Luego es muy importante saber que esa migración en esas dos instancias requieren mucho de los esfuerzos tanto del marketing como de una experiencia de uso bien aplicada. Solo lo lograremos si primero escuchamos a esa persona, si sabemos y entendemos cuáles son sus expectativas, si realmente sabemos cuáles son sus motivaciones. En la medida en que nosotros nos demos a la tarea de escuchar, será más fácil lograr esa transición entre consumidor y cliente. Si lo escuchamos, estaremos en capacidad de sorprenderlo si atendemos sus expectativas y sobre todo si las excedemos. Eso es parte de lo que el marketing 3.0 propone y más pues porque el mercado cada vez está siendo más competitivo, cada vez es más difícil llamar la atención, cada vez hay, o sea, el bombardeo de comunicación es bastante impresionante. Estamos hablando, hay estudios que dicen que una persona a diario puede recibir entre 5.000 y 6.000 impulsos o bombardeo, digámoslo así, de comunicación de productos. Luego es importante entender bastante bien al usuario para poder sobrepasar sus expectativas. Y finalmente y sobre todo, lo más importante, la meta será que lo enganchemos si asumimos esos valores que él tiene y se los podemos como producto, como servicio, a través de la experiencia se los podemos maximizar. ¿Cuáles serían entonces estos 10 principios del marketing 3.0 de cara a lo que Philip Kotler propone? En una primera instancia es que el poder lo tiene el consumidor. ¿Por qué? Porque tiene información con la cual dialoga y con la cual comparte. Esto es muy importante y es que ya se desbordaron los límites de transmisión de información. Una marca ya no tiene el control completo sobre lo que se transmite de ella. Luego esto deja bastante empoderado al usuario en la medida de que puede acceder a información que ni siquiera nosotros hemos emitido. Por otro lado, es un usuario que ya justamente por ese poder que tiene exige experiencias satisfactorias y casi que sus
sus criterios de evaluación hacia el producto dependen en muy buena medida de las experiencias que se generan. No es solamente un tema de calidad del lado del producto, sino también la experiencia que rodea el adquirirlo, disfrutarlo, mantenerlo, etcétera. Y por otro lado, es un usuario que está dispuesto a tener relaciones a largo plazo. No estamos hablando de usuarios que sean más proclives a la infidelidad, sino que por el contrario están dispuestos a estrechar lazos con la marca, generar preferencias notorias y casi que, perdón la expresión, hacerse matar por la marca si fuera el caso. Fíjense que esto justamente está señalando es al corazón. Incluso hay teóricos del marketing que dicen que ya no hablamos del top of mind, sino del top of heart. Y es que ya no es qué tan posicionada está en la mente del consumidor la marca, sino que tan posicionado en el corazón del consumidor se está posicionando ese servicio o ese producto. Segundo principio, llegar solo al grupo objetivo que se tenga definido. Y es enfocarse demasiado bien en el tipo de persona a la que se está tratando de llegar. Por supuesto, de eso se trata y por eso tan importante el hecho de poder conocerlo, el poder investigar acerca de él, el hecho de acercarse, hablar con él, entenderlo. En la medida en que nosotros podamos perfilar mucho más el usuario, va a ser muchísimo más fácil cumplir con este principio y es de saber enfocar concretamente hacia quién estamos dirigiendo las experiencias que estamos creando. Tercer principio, crear estrategias desde el punto de vista del cliente. Es decir, que hagamos esa transición de pasar de lo que es la perspectiva de negocio a la perspectiva de cliente. Y esto parece obvio, pero casi que es una de las, podría decirse, de las luchas más frecuentes cuando abordamos proyectos y es justamente que el cliente entienda que estamos abordando proyectos es justamente saliéndonos del contexto del negocio que no siempre es el más comprensible para el usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al momento de generar una arquitectura de información, nos podemos quedar simplemente en lo que representa una estructura organizacional y no como el usuario comprendería la adquisición del producto o el mismo user journey que podría llegar a abordar para adquirir lo que quiere. Dentro de ese foco en la propuesta de valor, pues por supuesto se trata de identificar esas expectativas que tiene el cliente. Por otro lado, escoger ese valor con el cual se quiere competir, es decir, que de todos los múltiples valores que puedo yo ofrecer como marca, con cuál de ellos quiero yo orientar y enfocar mis comunicaciones. Por ejemplo, Nike lo hace alrededor del sudor, New Balance lo hace con relación al equilibrio. Esos valores tienen que entrar a transmitirse claramente y saber que justamente tenemos con qué podemos abastecer esa propuesta de valor, que realmente seamos conscientes que nuestro servicio cuenta con lo necesario para que ese valor siempre sea bien transmitido. Por otro lado, hacer mensajes enfocados a la propuesta de valor, es decir, que nuestras comunicaciones, como lo dije hace un momento, no se queden en la transmisión de características de productos, sino realmente que expongan con suma claridad cuál es esa propuesta de valor que la marca me está ofreciendo a mí. Y por último, mantener, mejorar y ampliar la propuesta de valor con el paso del tiempo, es decir, no quedarse solamente con lo que ya tenemos, sino justamente anticiparse en el tiempo y ver de qué manera esa propuesta de valor puede ser potenciada y más justamente pues con la forma tan crítica como hoy día un usuario puede entrar a calificarla y a sentirse identificado con ella. Cuarto principio del marketing 3.0 es la atención a la distribución e entrega del producto. Y aquí me vuelvo un poco a lo que hablaba hace un momento y es tener en cuenta dónde termina la experiencia.
Este principio está pues muy dado hacia el lado del marketing, pero a nosotros en el momento de planteamiento de experiencias nos corresponde también comprender todo ese proceso completo, hasta el momento en que yo recibí el paquete, hasta el momento en que si tuve que hacer un cambio, cómo fue esa experiencia de cambio, cómo fue esa interacción con un asesor si eventualmente tuve que hacerlo, etcétera. Todo eso hace parte de ese flujo de experiencia que al final se va a traducir en recompras, se va a traducir en fidelización, se va a traducir en recomendación. Quinto principio del marketing 3.0 es co-crear valor con el cliente a partir del diálogo, y en esto es donde se hace mucho énfasis, y es estar en permanente comunicación con el usuario a través de los diferentes canales que existen. No es solamente el face to face, sino acudir y apelar a todo lo que hoy día la tecnología nos ofrece para poder estar en contacto con el usuario. Para entender si justamente donde él puede llegar a sentir más valor es a partir de líneas de producto más variadas, o viendo si probablemente lo que nuestro servicio, lo que nuestro producto está ofreciendo es adaptación particular hacia necesidades. En eso se ve realmente atraído y valorado al usuario, y sobre eso él puede hacer algún tipo de retroalimentación. El sexto principio es innovar en la forma de comunicarse. Cada vez, como digo, se van dando nuevas formas y nuevos canales donde podemos llegar a ofrecer mensajes completamente enriquecidos, en donde lo primero que se comunica y se transmita sea una propuesta de valor, donde se destaque lo que realmente es útil para el usuario y donde se pueda incluir algo que lo divierta o lo entretenga. Y esto parece, digamos, menor o parece accesorio dentro de la comunicación, pero en realidad es parte de lo que hace que se enganche el usuario con las comunicaciones, de que se sienta motivado a verlas en repetidas ocasiones, sobre todo que se sienta motivado a compartirlas y a viralizarlas. Eso es un esfuerzo en el que se están centrando las marcas gracias a lo que el marketing 3.0 propone, en donde las comunicaciones pasan de ser netamente de exposición de producto a realmente generar también esa chispa y ese agrado con el que el usuario se puede llegar a identificar. Y algo dentro de esa doble vía que puede haber en las formas de comunicación, vale la pena hacer mucho seguimiento a los insatisfechos. Es decir, las marcas suelen menospreciar, suelen subestimar lo que los clientes insatisfechos o los usuarios insatisfechos manifiestan a través de canales incluso públicos como lo son las redes sociales. Está demostrado que un cliente insatisfecho, a quien se ha atendido su petición y se ve realmente recompensado, es un cliente que va a mostrar mayor fidelización a futuro. Y no solo eso, también los insights que hay detrás de eso que ese tipo de usuarios manifiestan. El séptimo principio del marketing 3.0 es medir constantemente y analizar el ROI. Esto va muy de la mano con esta filosofía que yo aplaudo tanto de Multiplica, y es hacer ese seguimiento cuantitativo sobre lo que se está tratando, ya sea de rediseñar o mejorar, etcétera. No perder de vista lo que las mediciones dicen. De las mediciones salen demasiados insights que son bastante poderosos y dan demasiado fruto al momento de establecer hipótesis, de establecer o definir mejores experiencias de uso. Los tres frentes más importantes a los que se les puede hacer mediciones hacia lo que tiene que ver con producto, considerando cosas como las mejoras que puedan llegar a tener, los nuevos productos que han sido lanzados, los beneficios, etcétera. Otro frente de mediciones son los segmentos a clientes, como medir sus niveles de satisfacción, tener claro cuánto es el precio promedio del ticket o la cantidad promedia de artículos,
las quejas que de parte de ellos se reciben. Y otro frente que vale la pena ser medido y vale la pena tenerlo en el radar son los mercados, donde nosotros podamos entrar a medir la penetración, la cuota que tengamos dentro del mercado, el incremento en venta, los beneficios, etcétera. Los principios siguientes ya tienen que ver más con mercadeo, voy a pasarlos muy rápidamente, no me voy a detener tanto, digamos que son los en los que no hay una aplicación tan directa dentro del UX, pero que sin embargo vale la pena tenerlos en cuenta, y es el marketing de tecnología, donde pues se contempla la inclusión de análisis predictivos, automatización de ventas, de marketing, creación de modelos de marketing, tablas de procesos o de desempeño o cuadros de mando, dirección de campañas, dirección de proyectos y un nuevo product management, una nueva manera de hacer administración del producto concretamente. El noveno principio es darle prioridad a la creación de activos a largo plazo, y es realmente ser conscientes que no es solamente conformarnos con lo que tenemos hoy día, sino empezar a abonar terreno para tener unos activos que perduren en el tiempo, y están basados en la honestidad con la marca, la honestidad con los clientes, ofrecer un servicio de calidad, tener buenas relaciones con accionistas, cultivar el capital intelectual y crear reputación corporativa. El décimo principio del marketing 3.0 es concebir precisamente el marketing como un todo que afecta a todos los procesos. Y este punto es bastante sensible, considerando que muchos estudios apuntan a que una de las áreas más casi amenazadas dentro de las empresas es la del marketing precisamente. Los presupuestos más castigados son los de marketing, son los esfuerzos que probablemente no tienen tanta fe de parte de áreas como las financieras o las de planeación. Quiere decir que pese a esa realidad debe haber un esfuerzo sumamente fuerte para hacer entender que dentro de la organización todo lo que impulsa el marketing hace parte de los procesos internos de la compañía, y eso es importante que dentro del marketing 3.0 se proponga, dado que le da mucha fuerza y mucho empuje a la alineación de la marca o de la empresa como un todo hacia lo que tiene por ofrecerle al usuario. De lo contrario sería casi que una contradicción que solamente sea un área la que empuje y no toda la empresa sumada a una filosofía que busque llegarle al usuario desde sus valores. Y como cuarto punto, y aquí ya viene como ese aporte propositivo de cara a lo que el UX puede servirle a este nuevo marketing. Por un lado, creando modelos de estudio basados en tres ejes: en conocer al usuario, en involucrarlo y en integrarlo. Bajo esos tres ejes es que se pueden crear justamente técnicas, aplicar probablemente labores operativas dentro de la ejecución del UX que le aporten justamente a los esfuerzos que pueda una marca estar haciendo basados en el marketing 3.0. Desde el punto de vista del conocer está el análisis de las personas, o tiene más que ver con el análisis de las personas como tal, haciendo seguimiento permanente de lo cuantitativo. Mencionaba hace un momento la importancia de las analíticas y de los KPIs que puedan llegar a darse. Es muy importante que nosotros al momento de abordar proyectos no nos desviemos de lo que las analíticas entran a proponer y entran a ofrecer. Debería existir una metodología donde un paso obligado sea el análisis de esos informes que nos entrega la parte encargada de las analíticas y traducirlas en insights que puedan aportar a la creación de mejores experiencias de uso. Dentro de este análisis de personas también está la observación en comportamientos. Ahorita estamos abordando un proyecto donde el ejercicio ha incluido justamente trasladarnos al mundo análogo, no quedarnos solamente en el digital,
desprendernos de la pantalla, conocer y oler el mundo y ver de qué manera los productos, los clientes o consumidores de una marca, más bien los clientes de una marca, bueno, también los consumidores, eh, tienen esa experiencia y llevan a cabo esa experiencia de compra desde lo análogo y ver de qué manera eso que está sucediendo en el análogo puede trasladarse al mundo digital. Muchas expectativas de clientes están dadas justamente a trasladar la experiencia del análogo al digital. Casi que su bandera es que yo quiero que mi tienda online sea igual que mi tienda análoga. Y eso es válido porque hace parte de la identidad de la marca, hace parte de lo que son los esfuerzos de construcción de marca, pero también hay que entender que el digital puede quedarse corto en algunas cosas, pero también proponer otras. Pero para llegar a ese punto, justamente hay que entender el análogo, hay que sentarse, hay que ir a ver, hay que ir a escuchar, hay que entender cuáles son esos hábitos de compra, cuáles son esos puntos de dolor, cuáles son esas cosas que generan satisfacción y ver de qué manera se pueden trasladar al mundo digital. También son valiosos los insights que provienen desde las redes sociales. Es muy valioso el recurso de la observación en redes, y más cuando apoyan la creación de un arquetipo que pueda entrar a definir también cómo es ese perfil de cliente. De hecho es el canal de redes sociales el que mejor aporta a la construcción de ese perfil. No solamente en la elaboración de una personalidad, sino también entender qué es lo que más valora de la marca, dónde se siente más desprotegido, dónde cree que puede haber mucho más valor. Toda esa potencialización se puede dar desde lo que se retroalimenta el equipo desde los canales del social media. También está el tracking de sesiones, el seguimiento de sesiones a partir de herramientas que incluso son bastante asequibles y es entender ya el comportamiento concreto del usuario sobre plataformas existentes, ver de qué manera se están comportando, dónde se pueden estar reflejando puntos de dolor más fuertes o más críticos, dónde se puede estar presentando esas oportunidades de mejora, identificar qué es lo que más valora para mantenerlo, etcétera. Por otro lado ya es involucrar, el segundo eje es involucrar al usuario. En ese orden de ideas es conocer o analizar sus expectativas respecto al producto, respecto a lo que está pretendiendo adquirir, por qué lo está haciendo, de qué manera se identifica con él, qué le mejoraría, qué no le quitaría, etcétera. Involucrarlo también conociendo más acerca de la experiencia de uso, las expectativas que tiene sobre la experiencia de uso, dónde cree que se puede ver más beneficiado, dónde se puede ver realmente atraído y convencido por el consumo de lo que le estamos ofreciendo. Y el eje de la integración, que ya implica lo que es el análisis concretamente de la conexión emocional, que es lo que hace que ese usuario realmente se conecte con nosotros, qué es lo que lo atrae, qué es lo que le genera ese valor. Bueno, aquí la imagen muestra un billete, pero no necesariamente se debe percibir en términos de precio. Hay usuarios que están dispuestos a pagar más incluso. Parte del nerviosismo y ese cambio, ese revolcón que está viviendo el medio televisivo está dado a que los usuarios justamente están dispuestos a pagar por no ver comerciales, por ejemplo. Entonces, lo que lo atrae no necesariamente va a ser la economía, no necesariamente va a ser el beneficio en un presupuesto, sino justamente que vea satisfechas sus expectativas, que vea satisfechas esas necesidades y sobre todo que logre identificarse con lo que está adquiriendo. También en ese análisis de la conexión emocional es entender qué es lo que lo engancha, qué es lo que hace que ese usuario no quiera desprenderse de lo que está viendo, de que incluso llegue a sacrificar momentos por permanecer cercano a lo que le estamos ofreciendo. Ahí es donde juega un papel demasiado importante esa integración del usuario hacia los procesos de creación de experiencia de usuario para entender qué es lo que lo amarra a él.
Por último, ¿qué es lo que lo fideliza? ¿Qué es lo que realmente hace que ese cliente esté dispuesto casi que a tatuarse la marca, que esté dispuesto a dar la vida por la marca, que la defienda, que la divulgue? El marketing incluso 3.0 propone canales de comunicación tan diversos como es coger usuarios que ven potencialmente viralizadores, si se puede decir así, les dan su producto para que lo prueben, para que lo ensayen, para que lo referencien, para que lo socialicen. Esa conexión emocional con esos usuarios en particular es bien importante para entender qué puede hacer mejores experiencias, qué puede hacer, que puede responder mejor a esas expectativas de los usuarios. Por último, ya pues una mención y una propuesta, digámoslo, sobre la mesa sobre cómo llegar a lograr esa integración de estos tres ejes, ver cómo todo eso que son herramientas y posibilidades se pueden llegar a integrar. Yo lo he propuesto en 5 fases. Una primera fase en la que nos acercamos al usuario, luego dialogamos con él, co-creamos con él, probamos lo que ha sido co-creado, se despliega ya en ambiente de producción, se hace el respectivo deploy y se procede con el análisis de lo que ha hecho. Y esto al final termina siendo cíclico, termina convirtiéndose en un proceso que debe darse en repetidas ocasiones. Si se trata de acercarnos es investigar sobre lo que la marca conoce ya del usuario. Muchas marcas son bastante juiciosas con la tarea de conocer el usuario. Todo ese input y toda esa retroalimentación que la marca tenga por ofrecernos es sumamente valiosa en esa fase o en ese momento del acercamiento con el usuario. Tendiendo puentes de comunicación con él, es decir, abriendo puertas para entrar en comunicación con usuarios. Podemos remitirnos a las mismas bases de datos que el cliente nos pueda suministrar o que nos pueda referenciar usuarios que son realmente fieles, con los que podamos hablar, con los que tengamos la libertad de hacer retroalimentaciones, ya sea directamente o remotas, pero es decir, que existan los caminos y que existan los medios para que podamos hablar con el usuario. Justamente al momento de entablar ese diálogo, buscar ya esos puntos y valores en común entre lo que el usuario tiene como valor y con el que se puede identificar con la marca, para poder así potenciarlo. Abriendo espacio a la manifestación de expectativas, la comunicación siempre será en doble vía, no es solamente que el usuario nos responda a lo que nosotros queremos oír, sino también permitirle que él se exprese con libertad, pueda retroalimentar sin las ataduras que necesariamente un estudio puede llegar a imponerle. Incluso los ámbitos informales suelen ser los más recomendados para este caso. Donde los tecnicismos no sean los que manden la conversación, sino que sea incluso en conversaciones mucho más fluidas. Ya dentro del proceso de co-creación es permitirle soñar al usuario, que divague, que proponga lo impensable incluso, no limitarlo ni sesgarlo, sino simplemente, si estamos elevando una cometa, darle la pita necesaria para que pueda volar. En ese proceso de co-creación, buscar salidas en conjunto o permitirle al usuario que escoja entre diferentes alternativas, que sea él quien decida, quien pueda proponer caminos incluso, o que en la medida de que no los visualice, que nosotros podamos ponerlos delante de él para que sea él quien manifieste qué es lo que puede llegar a ser más beneficioso y con cuáles puede cumplir mejor sus expectativas. Ya cuando tenemos nuestros desarrollos ya en fases que nos permiten probar, pues justamente evaluar con otros usuarios diferentes alternativas, no quedarnos solamente con lo que uno o pocos usuarios nos llegaron a proponer, sino estar muy atentos a lo que pueden ser esas matizaciones que dan la retroalimentación.
establecer hipótesis que permitan señalar un mejor camino, empezar a entender a partir de lo que son los comportamientos señalados por usuarios, cuáles son las mejores alternativas, cuáles son las mejores salidas que se... En el contexto del análisis, ya pues estudiar comportamientos sobre desarrollos al aire, es decir, apelar a las técnicas que podamos tener a disposición para poder entender al usuario directamente sobre lo que ya empleando lo que hemos puesto a disposición de él y estudiar y comprender cada vez más esos comportamientos. Eso nos va a ayudar y nos va a permitir que dentro de las mejoras que se puedan plantear haya esa satisfacción y ese fortalecimiento en el vínculo con los valores que hay entre la marca y el usuario. Y por último, prestando atención a las retroalimentaciones directas o indirectas directas o indirectas, perdón, y con base en el conjunto con el usuario, es decir, en este proceso no se puede quedar solamente en el escuchar, en el analizar, sino también abrir camino a mejoras en procesos constantes y permanentes. Hasta aquí el tema que tenía preparado para ustedes. No sé si haya alguna duda o comentario que pueda entrar a resolverles. Juan, muchísimas gracias. Como lo dijo Juan hace un momento, este es el espacio entonces para responder cualquier pregunta que tengan. Pueden levantar la mano y enviármelas por escrito y yo se las leeré con mucho gusto a Juan. Igual, Juan Carlos, en este momento creo que sería muy útil para todos que les pudieras compartir tu correo electrónico. Así, de pronto, si alguien quiere hacerte alguna consulta más adelante, lo puede hacer por este medio. Claro que sí, mi correo es juancarlos@multiplica.com. Perdón que no lo puse acá. Tengo que agregar esa diapositiva. Cualquier duda por ese medio también la puedo responder con mucho gusto. Vale, por aquí tenemos un comentario de Daniela Escobar. Daniela hace parte de Multiplica Chile y te dice, creo que la presentación fue muy interesante, gracias Juan Carlos. Sí, muchas gracias Daniela por el comentario. Bueno, si tal vez no hay más preguntas, yo creo, Juan, que podemos cerrar aquí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Juan, no sé si tú tengas algún comentario final. No, esto, pues está abierta la discusión, sí me sentiría bastante complacido a que en algún momento podamos en nuestras dinámicas de grupo UX podamos empezar a ver cómo todas estas metodologías que ya están planteadas y que son bastante valiosas, podemos empezar también a complementarlas con esta fijación de las empresas que cada vez va a ser más frecuente. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Estaremos compartiendo las próximas Open Sessions por redes sociales y también les estará llegando un newsletter. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Juan. Que tengan un feliz día. Vale, con gusto, Mimi. Un Chao. abrazo, buen día a todos. Chao.